Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes, y también a los amigos y hermanos a través de la línea telefónica en los diferentes lugares aquí en Bogotá, y también en La Dorada y en algún otro lugar como Medellín y otros lugares de aquí de Colombia que estén a través de la línea telefónica. Le damos gracias a Dios por la bendición tan grande que nos ha tocado en este tiempo final a cada uno de nosotros, pues nos han tocado en este tiempo final las bendiciones finales de Dios, que son las bendiciones del trono de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Las bendiciones del trono de Dios. A través de las 7 etapas o edades de la Iglesia Gentil, encontramos que Dios envió sus bendiciones a la tierra directamente desde el cielo, directamente desde el templo que está en el cielo. Dios envió sus bendiciones a la tierra. Las bendiciones de Dios siempre han sido enviadas a la tierra. Ahora muchas personas buscan las bendiciones de Dios y no saben dónde encontrar las bendiciones de Dios, y no saben cuáles son las bendiciones de Dios para el tiempo en que están viviendo. Y para que nosotros comprendamos las bendiciones de Dios para nuestro tiempo, las bendiciones del trono de Dios, y para que así podamos nosotros conocer esas bendiciones y recibir esas bendiciones, nosotros necesitamos recibir el conocimiento de esas bendiciones que Él tiene asignadas para nuestro tiempo, y cómo y dónde recibir esas bendiciones. Las bendiciones de Dios, del cielo, del templo de Dios que está en el cielo, cuando Él las envía a la tierra, Él las envía a su templo aquí en la tierra. Por eso, en medio del pueblo hebreo encontramos que Dios le permitió al pueblo tener un templo, y allí Dios se manifestaba y bendecía al pueblo. Desde su templo llegaban las bendiciones de Dios a ese templo que estaba en la tierra y eran impartidas al pueblo de Dios. Y el mismo pueblo hebreo vino a ser un templo espiritual. El pueblo hebreo tuvo 7 etapas o edades de la iglesia hebrea. Y Dios, estando en medio del pueblo hebreo, vino a ser un templo también el pueblo hebreo. Y por esa causa las bendiciones de Dios estaban con el pueblo hebreo. Por esa causa los profetas enviados de Dios, usted encuentra que eran enviados de medio del pueblo hebreo. Usted, a través de la historia bíblica, no encuentra profeta gentil en medio del pueblo hebreo durante la dispensación de la ley, porque Dios, enviando sus bendiciones desde el templo que está en el cielo, las enviaba al templo que está en la tierra, y principalmente al templo espiritual que era el pueblo hebreo, y también al pueblo literal, y en medio del pueblo y al templo literal, y en ese templo literal allí estaban las bendiciones de Dios. Y todas las bendiciones que Dios envía desde el cielo vienen al templo en la tierra y se difunden sobre todos los seres humanos. Ahora, vean ustedes, cuando Dios envió a cada uno de los mensajeros de las 7 etapas de la iglesia hebrea, ¿a dónde los envió? Al pueblo hebreo, porque ese pueblo
espiritualmente vino a ser un templo, porque Dios estaba en medio del pueblo hebreo. Y por esa causa tuvo 7 grandes mensajeros durante la dispensación de la ley. Luego encontramos que apareció el último mensajero en la 7ª etapa de la iglesia hebrea y preparó al pueblo para la primera venida del Hijo del Hombre. La aparición del 7º mensajero, Juan el Bautista, ese profeta enviado por Dios con el ministerio y virtud de Elías en su tercera manifestación, fue una bendición enviada del cielo, directamente del templo que está en el cielo a el templo que está en la tierra, el pueblo hebreo como templo espiritual, y lo envió para proclamar las bendiciones correspondientes para ese tiempo. Y Juan mismo era una bendición grande para el pueblo, porque él vino para prepararle al Señor un pueblo bien apercibido. Y el Señor Jesucristo dijo: de los nacidos de mujer no ha habido ninguno mayor que Juan. No hubo profeta mayor que Juan el Bautista. Así es que durante la dispensación de la ley, Dios envió sus bendiciones al pueblo hebreo, porque ese vino a ser un templo espiritual. Por eso tiene esas 7 etapas o edades de la iglesia hebrea, hasta que llega a la 7ª etapa, representada también en la edad de la Odisea, de la dispensación de los gentiles. Así es que aquella edad representó la edad de la Odisea. Ahora, encontramos que luego de la 7ª edad vino un lapso de tiempo, una brecha en donde Juan precursó la primera venida del Señor, porque no fue recibido por la 7ª edad de la iglesia hebrea, y luego apareció la edad 8ª, cuando comenzó el Señor Jesucristo su ministerio. Cada mensajero comenzaba una edad, cada mensajero era el que traía el mensaje para cada edad, y el Señor Jesucristo, al aparecer, comenzó esa nueva dispensación y esa nueva edad, la edad de la piedra angular, la edad de la primera venida del Hijo del Hombre, con las bendiciones del cielo, con las bendiciones del templo celestial siendo manifestadas aquí en la tierra. Vean ustedes que en el cielo se requería un cordero, pero no era un cordero literal, como era requerido en el templo terrenal, porque el cordero literal que en el templo terrenal se utilizaba para el sacrificio era tipo y figura del Cordero de Dios que él requería en el templo que está en el cielo, pero todo eso lo reflejaba aquí en la tierra. Pero cuando llegó el tiempo para aparecer y ser manifestado y cumplir el sacrificio requerido en el cielo por el Cordero de Dios, ese Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, tuvo que descender a la tierra. Y aquí en la tierra, en medio del pueblo hebreo, en la edad de la piedra angular, Él se manifestó y llamó a las personas a subir a esa edad: a todos los trabajados y cargados, venid a mí, y yo os haré descansar. Él llamó al pueblo para seguirlo a Él en la edad de la piedra angular, en el templo espiritual. Y todas las bendiciones del cielo se estaban manifestando en la tierra, y lo correspondiente a este sacrificio requerido en el cielo estaba allí manifestado en la tierra. Estaba el cordero para ser sacrificado y luego ser llevado, presentado allá en el cielo y colocado en el lugar del sacrificio para hacer la intercesión por cada uno de los hijos de Dios. Ahora ven ustedes cómo vienen las bendiciones del cielo, del templo que está en el cielo, cómo vienen a la tierra y dónde se manifiestan esas bendiciones. Se manifiestan en la dispensación que corresponde para ese tiempo y en la edad
correspondiente para ese momento y por medio del mensajero enviado de Dios para ese tiempo. Por eso el Señor Jesucristo, siendo el mensajero de Dios enviado para la edad de la piedra angular en la primera venida del Hijo del Hombre, siendo el ángel del pacto, siendo el Cordero de Dios, Él era el portador de esa bendición divina para todo el pueblo. Y estaba siendo manifestada en una nueva edad, en la edad octava, la edad de la piedra angular, que es la edad de la primera venida del Hijo del Hombre, allá 2000 años atrás en medio del pueblo hebreo. Y comenzando también una nueva dispensación. Podemos ver que las personas que se quedaron en la dispensación de la ley no pudieron comprender las cosas que estaban aconteciendo. Ellos se quedaron en la dispensación de la ley en la séptima edad. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, ustedes son ciegos, y a los líderes les dijo, y ustedes son guías de ciegos. Es que no podían ver que había comenzado una nueva dispensación y una nueva edad, la edad de la piedra angular de esa nueva dispensación, con la primera venida del Hijo del Hombre, la primera venida del Señor, del Mesías, del Cristo. Ellos no podían ver esas cosas, aunque ellos estaban esperando la venida del Mesías, pero ellos la estaban esperando en la séptima edad, y era en la edad octava, la edad de la piedra angular, la cual Él mismo comenzó. Por eso, ninguna persona puede ver el mensaje y al mensajero de una edad, a menos que no se mueva, ¿a dónde? A esa edad correspondiente para ese tiempo. Y por eso cuando aparece un mensajero, con su mensaje él llama a la gente y los coloca, los reúne, los junta y los coloca en esa nueva edad para que reciban las bendiciones del templo que está en el cielo, las cuales son manifestadas aquí en la tierra. Así aconteció en las 7 etapas o edades de la iglesia hebrea, y luego en la edad de la piedra angular, la edad de la primera venida del Hijo del Hombre, en donde se llevó a cabo todo lo que Dios había establecido para la primera venida del Hijo del Hombre, y así se derramaron las bendiciones de Dios en el templo terrenal. Las bendiciones del templo celestial se derramaron aquí en la tierra, y solamente había un lugar para buscar esas bendiciones, en la edad correspondiente en la cual Dios enviaba cada una de esas bendiciones, y el mensajero de cada edad era el portador de esas bendiciones de Dios para todo el pueblo. Luego encontramos que terminaron las edades de la iglesia hebrea, terminó la dispensación de la iglesia hebrea, comenzó la dispensación de la gracia, y luego encontramos que con el apóstol San Pablo comenzaron las edades de la iglesia gentil. Con San Pablo comenzó la primera edad de la iglesia gentil, y así comenzó el templo espiritual del Señor Jesucristo. Y las 7 etapas o edades de la iglesia gentil corresponden a el lugar santo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y todas las bendiciones del templo que está en el cielo, correspondientes al lugar santo, fueron derramadas sobre los hijos de Dios durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil en el lugar santo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Muchas personas buscaron las bendiciones de Dios y no las encontraron, porque no las buscaron en el lugar en que Dios estaba derramando esas bendiciones. Pero millones de personas encontraron esas bendiciones porque las buscaron en el lugar correcto, en el templo espiritual del Señor Jesucristo, en el lugar santo de ese templo, en la etapa correspondiente, edad correspondiente para el tiempo en que vivieron. Recibieron al mensajero de su edad, recibieron su mensaje, y él les trajo las bendiciones del Señor Jesucristo, las bendiciones del cielo manifestadas en la tierra, en el templo que está en la tierra. Así es que todas las bendiciones del templo que está en el cielo vinieron a la tierra, a los hijos de Dios, al templo que está en la tierra, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Por eso encontramos que
ese candelabro o candelero con 7 lámparas que está en el lugar santo representa las 7 etapas o edades de la iglesia gentil con esas 7 luces que son los 7 ángeles mensajeros, lo cual es una bendición grande para el lugar santo, porque esa es la luz que alumbra en el lugar santo. Y cuando Dios envió a cada mensajero en cada edad de la iglesia gentil, la luz divina, la luz de Dios fue manifestada y alumbró en ese lugar santo a los escogidos de Dios en cada edad. Así es que hubo una grande bendición en el lugar santo durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y ahí se reunieron todos los hijos de Dios, cada uno en su edad, para recibir las bendiciones del templo que está en el cielo, manifestadas en el templo espiritual que está en la tierra. Pero ellos recibieron las bendiciones ¿de qué? Del lugar santo. Y se pasó el tiempo del lugar santo y de las bendiciones del lugar santo. Y algunos pensarán, entonces nos quedamos sin bendiciones del cielo. Y yo les digo, gracias a Dios que pasaron ya esas 7 etapas o edades, y ya esas 7 etapas y edades y mensajes y bendiciones correspondientes al lugar santo ya fueron dadas. Por lo tanto, solamente queda una cosa, y es que Dios derrame las bendiciones no del lugar santo, sino del lugar santísimo, del templo que está en el cielo, sobre los hijos de Dios, sobre los escogidos en este tiempo final. ¿Y dónde derramará esas bendiciones? Del trono de Dios, del trono de Dios que está en el cielo, del trono de Dios que está en ese templo que está en el cielo. Él derrama esas bendiciones en su templo espiritual, pero en el lugar santísimo de ese templo. Así es que las bendiciones del trono de Dios vienen directamente al trono del Señor Jesucristo, a la edad de la piedra angular, que es el trono del Señor Jesucristo en su templo espiritual. Por esa causa, allá en el templo que está en el cielo se encuentran al lado de Dios el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel. Los arcángeles mayores, por esa causa los encontramos acompañando a Dios en cada momento. Los encontramos cuando le aparecieron a Abraham, como 3 hombres que aparecieron y comieron con Abraham y bebieron también y hablaron con Abraham, y luego descendieron a Sodoma y a Gomorra y destruyeron a Sodoma y a Gomorra. Pero para Abraham fue de bendición su llegada, y les trajo la bendición del hijo prometido, pues Dios le dijo: por este mismo tiempo, en el tiempo de la vida, yo te visitaré, vendré a ti, y Sara tendrá un hijo. Le había dicho el nombre que tendría Isaac, y le dijo todas las bendiciones que vendrían sobre ese hijo. Ahora vean ustedes que la visita de Dios para cada edad o dispensación es de bendición para los escogidos, los hijos de Dios. Ahora, Dios visitó en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, en la primera dispensación y también en la segunda dispensación, a su pueblo por medio de cada mensajero, y también lo visitó en la venida del Mesías. Fue la visitación divina en toda su plenitud. Pero todo eso en un templo espiritual que era el pueblo hebreo.
ahora en su templo espiritual, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, su iglesia. Dios ha estado visitando a su pueblo en cada edad por medio de cada mensajero y ha estado manifestándose y hablándole al pueblo y recogiendo a sus hijos en cada etapa, en cada edad, y juntándolos en su templo y formando así el templo espiritual del Señor Jesucristo, y dándole así las bendiciones del templo que está en el cielo a los hijos de Dios que pertenecen al templo espiritual del Señor Jesucristo. Cada escogido, cada hijo de Dios tiene representación, está representado en el templo que está en el cielo. Los de las edades de la iglesia gentil, las edades pasadas, están representados en el lugar santo, pero los escogidos del tiempo final están representados en el lugar santísimo. Y como les dije, también el ministerio de la edad de la piedra angular está representado en el lugar santísimo, en el ministerio de Gabriel y Miguel. Y también en el templo que Dios ordenó a Moisés y luego a Salomón que construyesen en la tierra, allí está representado también el ministerio de la edad de la piedra angular, el ministerio del trono del Señor Jesucristo. Están representados allí en dos querubines. Estos dos querubines, de medio de los cuales Dios en la Shekinah se manifestaba y le hablaba a Moisés, de medio de los dos querubines, representan el ministerio de la edad de la piedra angular, el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los dos olivos, el ministerio de los dos candeleros, ese ministerio del tiempo final representado en el lugar santísimo, en el trono de Dios. Ese es el ministerio para la edad de la piedra angular, que es el trono del Señor Jesucristo en su templo espiritual. Por lo tanto, todas las bendiciones del trono de Dios vienen al trono del Señor Jesucristo. Todas las bendiciones del lugar santísimo del templo que está en el cielo vienen al lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Por eso el maná escondido que estaba en el lugar santísimo del templo que hizo Moisés y del que hizo Salomón, siendo ese maná escondido un alimento que no había sido dado a nadie para ser su alimento, es el alimento espiritual prometido para todos los escogidos, a los cuales les fue dicho juntamente con el mensajero: al que venciere, yo le daré del maná escondido. ¿Dónde Dios lo escondió? En el lugar santísimo. Ese maná escondido de las edades pasadas, es dado en este tiempo final a los escogidos de este tiempo final, y siendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es entonces el alimento espiritual, el mensaje correspondiente a la edad de la piedra angular, el maná escondido. El maná escondido es el mensaje del evangelio del reino, es el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje de la trompeta final para llevar y juntar a todos los escogidos en la edad de la piedra angular, en el trono del Señor Jesucristo, para cumplir así: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vean ustedes que todas estas bendiciones del trono de Dios son traídas al trono del Señor Jesucristo en el templo espiritual del Señor Jesucristo. Ahora ven el maná escondido, el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la trompeta final, el mensaje de la trompeta del año del jubileo, el mensaje que proclama libertad en toda la tierra a todos los hijos de Dios,
la libertad gloriosa, porque seremos libertados de la muerte, seremos libertados de la corrupción, seremos libertados de todo lo mortal, todo lo temporero, seremos libertados aún de estos cuerpos mortales y tendremos un cuerpo inmortal. Así es que estando nosotros viviendo en la edad de la piedra angular, la edad del trono del Señor, la edad del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, entonces recibamos las bendiciones del trono de Dios que vienen directamente al trono del Señor Jesucristo, a su templo espiritual, del templo celestial, directamente del trono del templo celestial al trono del Señor Jesucristo, al trono del templo espiritual del Señor Jesucristo. En este tiempo final vienen las bendiciones de Dios. Por eso viene esa bendición tan grande que Él ha prometido para este tiempo final. Por eso encontramos que en el cielo, sobre el trono, encontramos en Apocalipsis capítulo 5 a Dios sentado en su trono y el arco iris alrededor del trono, y en su mano derecha un libro sellado con 7 sellos. Pero luego encontramos que el Cordero, el Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, tomó ese libro, lo abrió y luego lo trajo a la tierra. Trajo esa bendición del cielo, la trajo a la tierra, y encontramos que le entrega a un hombre para que se coma ese librito, esa bendición tan grande, el libro más importante del cielo, y se lo come, y luego recibe la orden de profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Ahora muchas personas estarán buscando la segunda venida del Hijo del Hombre, la segunda venida del Señor, la venida del ángel fuerte con el librito abierto en su mano, pero no lo encontrarán a menos que no lo busquen en el templo espiritual del Señor Jesucristo, porque Él viene directamente del templo que está en el cielo, directamente del trono de Dios, y viene directamente al trono del templo espiritual que está en la tierra, viene directamente a el trono de el cuerpo místico, a la edad del trono del templo espiritual del Señor, viene directamente a la edad de la piedra angular, que es el trono del Señor Jesucristo, en donde Él coloca los 2 querubines actualizados en el ministerio de Moisés y Elías, y en donde coloca Él su librito, su libro, así como fue colocado en el lugar santísimo, en el arca del pacto, las tablas de la ley, en el arca del pacto, así Él coloca ese librito que fue abierto en el cielo por el Señor Jesucristo. Él lo coloca en su trono, y Él lo coloca en ese lugar santísimo. Él lo coloca ahí, porque ese es el lugar correspondiente para ese librito, y ahí en ese lugar es el lugar en donde los 7 colores del arco iris se manifiestan. En cada una de las edades de la iglesia gentil se manifestó un color, y no el círculo completo del arco iris, sino la mitad del círculo y un color en cada edad. Ni la mitad de la revelación divina fue dada al pueblo durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Pero en la edad de la piedra angular, la edad del trono del Señor Jesucristo, así como
en el trono que está en el cielo estaba el arco iris alrededor del trono, así también en la edad de la piedra angular, la edad del trono del Señor Jesucristo, el arco iris es manifestado alrededor del trono y alrededor de el pueblo de los escogidos y alrededor del mensajero del Señor Jesucristo. Él viene con el librito abierto en su mano y con el arco iris alrededor de su cabeza. Y viene para la edad del trono, la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo, del templo espiritual del Señor Jesucristo, para colocar en el trono del Señor Jesucristo todas las bendiciones del trono que está en el cielo. Es tan grande la bendición que nos ha tocado que todavía nuestra mente finita no puede comprender tan grande bendición que nos ha tocado. Pero una cosa yo sí sé, y es que cada uno de nosotros estamos recibiendo las bendiciones del trono de Dios aquí en el trono del Señor Jesucristo, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Todas estas bendiciones de este tiempo son las bendiciones del trono de Dios siendo traídas al trono del Señor Jesucristo, en donde Él dijo que se sentaría el vencedor. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Por eso Él tuvo derecho a tomar el libro de la mano del que está sentado en el trono, porque Él se sentó con el Padre en su trono. Y ese libro pertenece al que se sienta en el trono. Por eso Dios lo tenía en la mano, porque Él estaba sentado en el trono. Es el libro del trono de Dios. Y el Señor Jesucristo lo tomó y lo trae al trono de su templo espiritual. Él lo trae a la edad de la piedra angular. Y ahí Él lo entrega en el cumplimiento: al que venciere yo le daré que se siente conmigo. ¿Dónde? En mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. ¿Dónde? En su trono. El que se sienta en el trono tiene derecho ¿a qué? Al librito que estaba en la mano del que está sentado en el trono. Y por eso entonces le entrega ese librito, porque lo ha sentado en su trono. Y el arco iris completo con sus 7 colores, y el arco iris completo, el círculo completo con los 7 colores, acompañan al trono del Señor Jesucristo, acompañan a ese librito, y acompañan al mensajero, y acompañan a los escogidos de la edad de la piedra angular. El pacto eterno de Dios en el trono del Señor Jesucristo, y todos cubiertos con el pacto eterno de Dios. Es tan grande todo esto de lo cual les estoy hablando, que yo deseo que Dios nos ayude a todos, a mí también, a comprender estas bendiciones tan grandes que nos han tocado. Como les estaba diciendo desde Cúcuta acerca de ese librito y el por qué le era entregado a un hombre ese librito, y les mostré que ese hombre era el siervo fiel y prudente, al cual su Señor dijo que pondría sobre todos sus bienes. Por eso lo sienta en su trono y le entrega ese librito, ese título de propiedad, y ahí derrama Dios todas las bendiciones del trono que está en el cielo, las derrama al trono que está en la tierra para todos los que están en la edad del trono del Señor Jesucristo. Así es que nos hemos sentado
en el trono del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular, para que se cumpla la palabra, y nos ha hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra por 1000 años. Los de la edad del trono, la edad de la piedra angular, son los que heredan esa promesa de reinar durante el milenio y de entrar al milenio, los demás también, pero estando vivos, pasar al glorioso reino milenial. Los escogidos de este tiempo son los que tienen ese privilegio, porque pertenecen a la edad del trono del Señor Jesucristo, y todas las bendiciones del trono que está en el cielo vienen al trono que está en la tierra, el trono espiritual, el trono del Señor Jesucristo, la edad de la piedra angular. Así es que son tan grandes estas bendiciones que yo espero que Dios nos ayude a todos para ver, para comprender y para recibir estas bendiciones, para que se vayan materializando el resto de las bendiciones que no se han materializado todavía, y así muy pronto se materialice en cada uno de nosotros el nuevo cuerpo, el cuerpo eterno que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Y todo eso está ¿en qué? En las bendiciones del trono de Dios. Así es que todas esas bendiciones están viniendo gradualmente al trono de Dios para todos los que están en el trono de Dios, en el trono de Dios actualizado aquí en la tierra, en la edad de la piedra angular. Así es que estamos representados allá en el cielo, en el trono de Dios. Y por esa causa, Él envía sus bendiciones al trono del Señor Jesucristo, que es la edad de la piedra angular. Le pido a Dios que siga enviando las bendiciones del trono de Dios al trono del Señor Jesucristo, y con alegría de corazón cada uno continuamos recibiendo las bendiciones del trono de Dios. Las bendiciones del trono de Dios. Agua de la vida eterna, la fuente del agua de la vida eterna abierta. ¿De dónde sale? Del trono de Dios. Y aquí se manifiesta en el trono del Señor Jesucristo, que es la edad de la piedra angular. Así es que todas las bendiciones del trono de Dios vienen al trono del Señor Jesucristo, de su cuerpo místico de la edad de la piedra angular, para cada uno de los escogidos que estamos viviendo en esta tierra. Y yo solamente les puedo decir una cosa, y es: yo estoy recibiendo las bendiciones del trono que Él tiene para mí. Y usted no puede decir otra cosa sino la misma cosa. Yo sé que ustedes también están recibiendo las bendiciones del trono que Él tiene para cada uno de ustedes. Que Dios nos continúe bendiciendo, ¿con qué? Con las bendiciones del trono de Dios, en el trono del Señor Jesucristo, en donde estamos sentados con el Señor Jesucristo, en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Las bendiciones del trono de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde con esas bendiciones del trono, y hasta una próxima ocasión.